Buenos días, hermanos, el Señor le bendiga. Hoy vamos a estar leyendo en el libro de Daniel, capítulo 1. Vamos a estar leyendo todo el capítulo 1. Les pido que por favor, cuando lo encuentren, se pongan sobre sus pies para que me ayuden, por favor, a leerlo. Vamos a leerlo juntos. Yo voy a estar leyendo los números impares y me colaboran, por favor, con los números pares. Daniel capítulo 1. Daniel y sus compañeros en Babilonia. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey.
Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, en esta hora te damos muchas gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu cuidado hacia nosotros. Gracias por permitirnos estar aquí para aprender, Señor, de la palabra que tú, por medio de tu siervo, has preparado para nosotros. Te pedimos, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto, Señor, a aprender de ti, para dejar todas aquellas cosas que no nos convienen y para practicar, Señor, lo que tú, Señor, tienes para decirnos y para ordenarnos el día de hoy. Gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu palabra. En el nombre de Jesús, dejamos este servicio en tus manos. Amén. Muchas gracias, hermana Jennifer. Y de esta manera, mis hermanos, pasamos a la división de clases. Los niños salen con sus respectivos maestros. Recuerden que llevan la Biblia y la ofrenda. Los niños salen con sus maestros llevando la Biblia y la ofrenda, y con nosotros queda nuestro pastor John Frey. Adelante, pastor. Gracias. Sí. Bueno, mis queridos, ahí van saliendo todos estos muchachos, Ahí van saliendo todos esos muchachos para sus respectivas clases. Estamos ubicados allí donde leyó nuestra hermana Jennifer. ¿Estamos allí? Daniel capítulo 1. Hemos visto los primeros 7 versículos del capítulo 1 de Daniel. Y hoy quiero que estemos abordando, gracias. Hoy quiero que estemos abordando los versículos 8 hasta finalizar el capítulo, es decir, hasta el 21. Considerando, hermanos, que normalmente, quien sirve a otro que es mayor, obtiene el respaldo de este. Por ejemplo, las empresas ofrecen un respaldo a sus empleados, ¿verdad? De parte de la empresa hacia sus empleados, el respaldo se traduce en un salario, prestaciones sociales, vacaciones. ¿Qué más pudiera tenerse de parte de la empresa? Primas. Hay un respaldo. ¿Por qué razón? Porque uno menor le está sirviendo a algo o a alguien mayor. Pero, mis queridos hermanos, para que una empresa respalde totalmente a un empleado, este empleado debe tener unas características excepcionales. Si una empresa ve que un empleado le va a renunciar y la empresa le dice no se vaya, le propongo que mejor hagamos esto, les hago una pregunta: ¿qué tipo de características ha de tener ese empleado? ¿Cierto? De manera, mis queridos, que para que una empresa respalde totalmente a un empleado, es porque ese empleado tiene unas características excepcionales que se han traducido en fidelidad para la empresa. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque algo similar ocurre en la vida espiritual. Miren, toda aquella persona, todo aquel hombre, toda aquella mujer que pone su fe en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, es aceptado, es recibido por Dios como su hijo. ¿Hay alguna duda en eso? No hay ninguna duda. La salvación es solo por la fe. No hay ninguna duda en eso. Entonces, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo es recibido como hijo por parte de Dios. Pero, mis queridos hermanos, hay una verdad que no podemos ignorar. Y la verdad es que Dios respalda, si me permiten la expresión, Dios respalda de una manera especial a aquellos hijos que se esfuerzan por confiar en Él. No quiere decir que los otros no sean hijos. No quiere decir que los otros no vayan a ser salvos. No, todo aquel que cree en Jesucristo es salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás. Punto. Ahí no hay nada.
Pero si hablamos de un respaldo especial de parte de Dios para con algunos de sus hijos, ese respaldo está destinado para aquellos que tomaron la decisión de vivir para Él. La historia de Daniel es un buen ejemplo de esto, porque nos muestra cómo un jovencito tomó la decisión de vivir para Dios y como resultado de eso, Dios le ofreció todo su respaldo. ¿Por qué razón, mis queridos? Porque Dios respalda, óiganlo bien, Dios respalda a quien decide vivir para Él. Y eso es lo que hoy quiero que estemos aprendiendo en este pasaje de Daniel. Dios respalda a quienes deciden vivir para Él. Hay como dos partes. La primera está solamente en el verso 8 y la segunda en el verso 9 y hasta terminar. En la primera, el actor principal, si se quiere decir así, es Daniel. Y en la segunda, el actor principal es Dios. En la primera, que está en el verso 8, vamos a mirar cómo Daniel buscó agradar a Dios. Y en la segunda, que es del verso 9 en adelante, cómo Dios obró en favor de Daniel. Entonces eso es casi, no quiero ser irreverente, pero es casi como un toma y dame, donde Daniel se inclina en adoración y rinde su vida totalmente al Señor. Y el Señor honra su palabra, respaldando a Daniel durante toda su vida. ¿Cuál es la buena noticia para usted y para mí? Que el Dios de Daniel es el mismo Dios de nosotros hoy. Ese Dios no cambia. Por lo cual, el Dios que respaldó a Daniel, porque Daniel tomó la decisión de vivir para Él, es el mismo Dios que hoy, año 2025, nos respalda a nosotros si tomamos la decisión de vivir para Él. Hoy, mi querido, vamos a aprender que Dios respalda a quien decide vivir para Él. Vamos a considerar en primer lugar, mis queridos hermanos, y basados en el verso 8, eso es, hoy vamos a estar hablando acerca del respaldo de Dios a quien decide vivir para Él. Bueno, no acostumbro dejar títulos tan largos, pero hoy tocó así. El respaldo de Dios a quien decide vivir para Él. De eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Y quiero que consideremos en primer lugar, mis queridos hermanos, ahí sí un poco más corto, que Daniel buscó agradar a Dios. Por favor, vuelvan a leer como lo hicieron ahorita, en una sola voz y de manera bien fuerte, Daniel capítulo 1, solo el verso 8, por favor. Solo el verso 8, a la voz de 3. 1, 2 y 3. Hasta allí. Lo primero que quiero que miremos, mis queridos hermanos, es que Daniel buscó agradar a Dios. Y noten ustedes que el versículo 8 arranca con una I. Y Daniel. Y Daniel. Esa I, hermanos, es lo que los gramáticos catalogan como una I adversativa. ¿Qué significa adversativa? Que presenta un contraste, una idea opuesta. Es el equivalente al pero que nosotros utilizamos. Nosotros en el día a día utilizamos esa I, estemos o no estemos conscientes. Por ejemplo, cuando se le dice, ¿qué pasó? Que la mamá fue a castigar al hijo. Dice, es que la mamá le dio una orden y él no obedeció. Podemos traducir o entender eso como la mamá le dio una orden, pero él no obedeció. Así funciona esta I que encontramos aquí en Daniel capítulo 1, versículo 8. Pero Daniel propuso en su corazón. Ese pero viene a razón de ¿qué? De que en el versículo 5 se nos dice que el rey le señaló ración para cada día. Quiere decir que Nabucodonosor se tomó el trabajo de diseñar la dieta y de decir, esto es lo que ellos van a comer. Recuerden que Nabucodonosor quería a Daniel, sus 3 amigos y los demás muchachos para formar una corte internacional, por lo cual él quería alimentar bien a aquellos que eran lo mejor de lo mejor. Pero Daniel interpreta el significado espiritual de eso. ¿Cuál era el significado espiritual de eso? La comida no tenía nada de malo.
La comida era la mejor calidad. Pero había un significado espiritual detrás de eso, que le impidió a Daniel acceder a esto. Fíjense ustedes que hasta aquí Daniel no se ha resistido a nada. Lo tomaron como esclavo, lo alejaron de sus padres, le cambiaron el nombre, lo hicieron eunuco, y la Biblia no muestra que Daniel haga alguna resistencia. Pero cuando se trata de la comida, él sí pone una resistencia. Y ahí debemos preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué? Fíjense ustedes que ese por qué haya la respuesta en lo que venimos diciendo de nuestro punto número 1. Porque Daniel buscó agradar a Dios. Daniel buscó eso, agradar a Dios. ¿Y qué tiene que ver la comida con el agrado a Dios? Que en esa época esa comida iba en contra de todo lo que la ley de Dios había establecido para los israelitas. Yo quiero decirles, mis queridos, que Daniel buscó agradar a Dios con lo que se propuso. Fíjense que el verbo lo dice ahí, y Daniel propuso. La idea de proponer, hermanos, es la idea de tomar, diríamos en palabras actuales, tomar una decisión radical. De hacer, otros lo dirían, de hacer una resolución. O sea, Daniel tomó una decisión radical. Pero saben, hermanos, que la manera como aparece este verbo lleva la idea de que él en un momento tomó la decisión, pero en el resto de su vida se la pasó confirmando esa decisión que se tomó. ¿Qué tipo de decisión tomó Daniel? Una decisión similar a la que se toma ante el altar cuando uno ante Dios se compromete: yo voy a estar con mi esposa hasta el día de mi muerte. Hermano Alvarito y hermana Gladys, ¿cuántos años de casado? 57 años de casados. Hace 57 años, ¿cuántas decisiones tomaron el hermano Álvaro y la hermana Gladys? ¿Cuántas? Una. ¿Qué decisión tomaron? Vamos a estar juntos hasta que la muerte nos separe. Pero ahora les hago una pregunta. ¿Creen ustedes que durante estos 57 años ha sido necesario estar reconfirmando y reconfirmando y reconfirmando y reconfirmando la misma decisión que se tomó? Claro, porque hay que vivir acorde a esa decisión que se tomó. Pues bien, lo que comunica este verbo que saca cuando dice, y Daniel propuso, es la idea de que siendo un jovencito, diríamos en nuestra época, siendo un adolescente, él tomó esta determinación. Y cuando miramos los últimos capítulos de Daniel, ya es un ancianito de 80, 90 años, qué sé yo, y nos damos cuenta que después de ese periodo, él sigue con la misma determinación. Por eso, mis queridos, cuando se dice en la Biblia, y Daniel propuso, lo que nos está diciendo es que él tomó una decisión radical de agradar a Dios con toda su vida, y esa decisión la mantuvo y fue coherente con esa decisión durante todo el resto de su vida. Pero, ¿cómo logra uno llegar a tomar una decisión de ese tipo? Porque yo creo que si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes quieren vivir para Dios? ¿Cuál es la respuesta? Claro. O sea, no creo que haya un cristiano que diga yo no quiero vivir para Dios. Todo cristiano verdadero tiene el deseo de vivir para Dios. ¿Cómo se logra eso? Miren las siguientes 3 palabras después de Daniel propuso. ¿Cuáles son las siguientes 3 palabras? ¿Cuáles son las siguientes 3 palabras después de propuso? Cuenten 3 palabras. ¿Cuáles son las siguientes 3? En su corazón. Entiéndase el corazón como lo más profundo del ser. Y Daniel propuso en su corazón. ¿Qué indica esto, mis queridos? Que a Daniel nadie lo obligó a que se consagrara a Dios.
Daniel entendió que esa era la mejor decisión que él podía tomar y por eso la tomó. Miren, mis queridos hermanos, cuando una persona no tiene deseos de cambio, es una pérdida de tiempo gastar energías procurando el cambio de esa persona. Cuando una persona no quiere dejar los malos hábitos que tiene, es una pérdida de tiempo internarle en este lugar, enviarlo con el psicólogo tal, enviarlo con el pastor tal, enviarlo con el consejero tal. Es una pérdida de tiempo, mis queridos. Porque todas las personas, todas sin excepción, tenemos la facultad dada por Dios de tomar decisiones para cambiar rotundamente todo lo malo que estemos haciendo y cambiarla de raíz. ¿Por qué creen ustedes que ex drogadictos ni siquiera tuvieron que ir a un centro de rehabilitación para dejar la droga? ¿Por qué creen ustedes que ex alcohólicos ni siquiera tuvieron que ir a Alcohólicos Anónimos para dejar el trago? Porque un día dijeron, hasta aquí, y se fue. Mi querido, ¿qué es lo que tú necesitas para poder vivir para Dios? Déjame decirte, tú no necesitas más fe, que es lo primero que uno piensa. Porque lo que Dios te ha dado a ti ya es suficiente para que tú decidas. Lo que tú necesitas es decidir y decir, tomo la decisión de vivir para Dios. Hoy hago un corte y nos vamos de aquí para allá con Dios. Daniel propuso eso, ¿dónde? Es decir, que había una convicción profunda. Pero ¿cuál fue la proposición de Daniel? Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción del rey, ni con el vino que él bebía. Y aquí se viene la pregunta y la respuesta. ¿Por qué razón, si la Biblia describe que lo que ofrecía Daniel eran, Nabucodonosor, si lo que estaba ofreciendo eran sus manjares, era la mejor comida de Babilonia? Imagínense ustedes, él era el rey de los reyes de la tierra. En su máximo momento de gloria. ¿Qué tipo de comida tenía él? Hermano, la más suculenta, la más atractiva, la más provocativa. Pero ¿por qué Daniel considera eso una contaminación? Porque la dieta de Babilonia y de las demás naciones paganas iba contra la ley de Dios. Porque aparte de eso, esa comida se preparaba de manera diferente a como lo ordenaba la ley de Dios. Y porque por si fuera poco, esa comida se la ofrecían a los ídolos en adoración, contrario a la ley de Dios. De tal manera que cuando ellos hacían sus festines y participaban de esa comida, ¿qué era lo que había en el corazón de los paganos? Con esto adoro. ¿Entendemos por qué Daniel consideraba que esta comida era contaminación? No porque la comida tuviera algo malo, sino porque ellos habían consagrado esa comida a los dioses falsos en los cuales creían. Entonces, participar de esa comida era cometer ¿qué pecado? Idolatría, y eso es lo que Daniel rechazó. Ahora, yo les dije hace un momento que la manera como uno puede tomar una decisión radical es decidiendo en su corazón. Pero yo quiero que piensen contra esto. ¿Qué papel tuvo la palabra de Dios en esta decisión de Daniel? ¿Por qué Daniel no comía de todos esos alimentos? La palabra de Dios le decía, no. ¿Por qué Daniel rechazaba la preparación de esos alimentos? Porque la palabra de Dios le decía, no. ¿Y por qué Daniel no participaba de alimentos ofrecidos a otros ídolos? Porque la palabra de Dios le decía, no. De tal manera que si tú quieres tomar una decisión radical, es necesario que tú estés totalmente sumergido en la verdad de la palabra de Dios. Mira, si hubo un momento a donde Daniel se le facilitó para pasar por alto sus principios fue este. Lejos de la tierra, lejos de los papás, lejos del templo, lejos de los que lo conocían, lejos de los maestros de la ley. Si había un momento, pero de oro, si se puede decir, para pecar, era este. ¿Por qué no lo hizo?
Él había tomado la decisión de agradar solamente a Dios. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo es tu conducta? ¿Cómo es tu conducta cuando no estás cerca de alguien o algo que te recuerde a Dios? ¿Cómo es tu comportamiento cuando no estás cerca de algún hermano de la iglesia, del pastor, de la palabra de Dios, de la congregación? ¿Cómo es tu conducta? Mis queridos, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, ¿cierto? ¿Están conmigo allí? Bien. Ahora, miren que hemos dicho que Daniel buscó agradar a Dios con lo que se propuso, pero según el verso 8, después del punto y coma, ¿con qué más buscó Daniel agradar a Dios? Descúbranlo, por favor. ¿Con qué más buscó Daniel agradar a Dios? Ya miramos eso, es después del punto y coma. ¿Con qué más buscó Daniel agradar a Dios? Sí, pero hay un verbo allí. Antes de ese. Allí está, hermanos. Daniel buscó agradar a Dios no solo con lo que se propuso. Daniel buscó agradar a Dios con lo que pidió. ¿Listo? A veces se pone caprichoso este. Daniel buscó agradar a Dios con lo que pidió. Fíjense que él dice, pidió por tanto. Ese por tanto que nos enseña que Daniel actuó acorde a lo que él se había propuesto. Se dan cuenta que el versículo 8 tiene dos verbos que nos muestran lo que hizo Daniel. El primer verbo nos dice lo que él se propuso y el segundo verbo nos dice lo que él pidió. Y dense cuenta que lo que pidió fue acorde a lo que él se había propuesto. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Mis queridos, los buenos deseos deben acompañarse de coherentes acciones para que no sean solo ilusiones. Mira, yo no sé si Daniel, muy probablemente, tuvo presente la historia de Moisés, pero el escritor a los hebreos allá en el Nuevo Testamento nos recuerda esto de Moisés, que fue una decisión similar a la de Daniel. Miren lo que nos recuerda. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hermanos, qué interesante. Daniel consideró que la comida del rey era una contaminación y a cambio prefirió legumbres con agua. Moisés consideró que los tesoros de los egipcios eran menos valiosos, oigan, no que las riquezas de Cristo, sino que el vituperio o el sufrimiento de Cristo, porque consideró que su recompensa era grande. Mis queridos, nosotros debemos llevar nuestra mente a pensar cuán glorioso, cuán valioso es Dios y todo lo que Él tiene para nosotros en la eternidad. Solo así podremos tomar decisiones que nos permitan vivir para la gloria de Él. Mi querido, piensa qué área de tu vida necesitas consagrar a Dios. Y toma hoy una decisión de vivir para Dios también en esa área de tu vida. Porque fíjate que Daniel se propuso, pero asimismo actuó. ¿Qué nos enseña eso, mis queridos? La verdad de que uno debe actuar acorde a lo que se ha propuesto. ¿Qué nos enseña? Sabes que aquí hay una lección que nosotros no podemos dejar pasar por alto, y es que los buenos deseos que no se acompañan de acciones coherentes quedan en fantasías. Los buenos deseos
que no se acompañan de decisiones coherentes o de acciones coherentes, quedan en fantasías. La Biblia lo dice de esta manera: el perezoso desea y nada alcanza. ¿Por qué razón? Porque no importa qué tan buenos deseos tú tengas, si no le pones pies a esos buenos deseos, es una ilusión, es una fantasía. Mi querido, puede que tú te la pases todo el día pensando qué bonito sería vivir para Dios. Si así lo haces, yo te quiero invitar: sal de ese mundo y entra al mundo real y ponle piernas a esa decisión de vivir para Dios, y ponle manos a esa decisión de vivir para Dios, y ponle boca a esa decisión de vivir para Dios. ¿Qué quiero decir? Que ya tú sabes lo que tienes que hacer para vivir para Dios. Ya tú sabes que debes confesar tus pecados. Ya tú sabes que debes estar sumergido en la meditación de la palabra. Ya tú sabes que debes aumentar tu vida de oración. No es un misterio lo que tú necesitas. La manera como tú puedes vivir para la gloria de Dios es materializando esos buenos deseos. Porque si no, mis hermanos, imagínense ustedes aquella persona que sufre de insuficiencia de insulina, sufre de azúcar, diríamos. Qué bueno sería dejar el azúcar y mientras tanto se chupa un bombombón. Hermanos, así nos puede pasar si nosotros simplemente nos quedamos en qué bonito sería vivir para Dios y no tomamos las acciones pertinentes. Hay que tomar las acciones pertinentes y estar dispuestos a pagar el precio. ¿Amén? Bien, mis queridos. Hemos dicho en primer lugar que Daniel buscó agradar a Dios. En segundo lugar, hermanos, y como resultado de eso, permítanme decirles que Dios obró en favor de Daniel. Versículos 9 hasta el 20. Miren ustedes el versículo 9, cómo lo dice, o léanlo ustedes están leyendo muy bien. Versículo 9, por favor, 1, 2 y 3. Miren las primeras palabras del verso 8 y miren las primeras palabras del verso 9. Las tres primeras palabras del verso 8 y las tres primeras palabras del verso 9. Y Daniel propuso y puso Dios. No sé si podamos traducirlo: Daniel propuso y Dios dispuso. Pero lo que sí, hermanos, que estamos mirando acá es que Daniel tomó esa decisión de agradar a Dios y Dios lo respaldó. Porque Dios no deja avergonzados a los que confían en Él. Daniel tomó esa decisión de buscar a Dios y Dios lo respaldó. ¿Saben qué me llama la atención, hermanos? Que ese verbo que aparece allí, puso, es el mismo del verso 2, entregó. Cuando dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim. Es el mismo verbo que es Natán, un regalo. Llama la atención, ¿por qué, hermanos? Porque es la idea de que Dios va a dotar de todo a todo aquel que tomó la decisión de vivir para Él. Dios va a proveer todo para todo aquel que toma la decisión de vivir para Él. Por eso el verso 9 arranca diciendo, y puso Dios a Daniel. Ahora, esa obra en favor de Daniel se ve traducida, queridos hermanos, en que Dios obró en las relaciones de Daniel. Miren, normalmente nosotros entendemos que ¿quién le permitió a Daniel cambiar su dieta? ¿Quién le permitió a Daniel rechazar la comida de Nabucodonosor y comer solo legumbres con agua? ¿Quién le permitió eso a Daniel? El jefe de los eunucos. Pero si analizamos nos vamos a dar cuenta que no es así. No, tampoco, hablando de personas, fue Dios el que lo hizo, claro, pero la persona no fue el jefe de los eunucos. Y de allí la importancia de entender que Dios obró en las relaciones de Daniel. ¿Qué quiere decir? Que la gracia y la buena voluntad de Daniel no fue solo para con el jefe de los eunucos, sino para un resto de personas más. Vamos a mirarlo, por favor. Y puso Dios a Daniel en gracia
y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Miren, hermanos, esa palabra gracia que aparece allí es la que normalmente se traduce como misericordia en la mayoría de pasajes del Antiguo Testamento. Y esa palabra gracia tiene tres ideas que van de la mano, siempre al tiempo. Esa palabra gracia lleva la idea de fuerza, lleva la idea de constancia y lleva la idea de amor. Fuerza, constancia y amor. Siempre los tres van de la mano, al mismo tiempo, para hablar de ese término gracia. Por esa razón algunos lo traducen como amor de pacto. Por esa razón algunos lo traducen como amor constante. Y ese es el término gracia que aparece allí. ¿Por qué es muy importante este término, hermanos? Porque es el término con el cual Dios describe la relación de amor que tiene hacia su pueblo. Quiere decir que Dios nos ama con un amor pactual o con un amor de pacto. ¿Cuándo deja Dios de cumplir un pacto? Miremos el arco iris y nos daremos cuenta. Pero siempre tienen que estar estos tres significados unidos, porque si solo se habla de amor, se sentimentaliza y se echa al traste el pacto. Pero también si solamente se habla de la fuerza y de la constancia, entonces no tenemos en cuenta que son amadas las personas hacia las cuales se dirige. ¿Qué indica esto? Que Dios hizo que el jefe de los eunucos amara incondicionalmente a Daniel. Hermano, yo no sé si a usted le ha pasado, espero que sí, porque eso es algo maravilloso, que hay personas que lo conocen a usted y usted les cae bien desde la primera impresión. ¿Les ha pasado? Y esa persona está dispuesta a ayudarle en lo que está en la competencia y las capacidades de él. ¿Sí les ha pasado? Hermanos, eso no es porque usted sea de buenas. Esa es la gracia de Dios. Si decimos yo sí soy de buenas, estamos actuando como impíos. Porque no es que seamos de buenas, es la gracia de Dios. La misma gracia que Dios le dio a Daniel, lo hace Dios con nosotros hoy. Pero no solamente gracia para hacer que el jefe de los eunucos amara incondicionalmente a Daniel, sino que más, aparte de gracia, y puso Dios a Daniel en gracia y hay otra cosa ahí. ¿Y en buena qué? ¿Saben qué significa? O díganme ustedes qué logran entender con esa palabra buena voluntad. Eso. Por eso la buena voluntad, hermanos, se traduce, se entiende como hermandad, como un afecto confraterno entre hermanos. Es la misma palabra que se utiliza allá en Génesis cuando José, se está ocultando de sus hermanos. ¿Se acuerdan que José, cuando es el gobernador, se oculta de sus hermanos? Y esta es la palabra que se traduce cuando José vio a su hermano Benjamín y se le movieron las entrañas. Es la misma palabra entrañas. ¿Saben qué significa eso en palabras actuales? Que Dios hizo que Daniel le cayera bien al jefe de los eunucos. Es decir, el jefe de los eunucos miraba a Daniel y decía, este pelado me cae bien. ¿Cómo es que dicen los pelados ahora? Lo llevo en la buena. ¿Sí es así que dicen? A ver, ¿qué frase bien paisa se dice para decir que cae bien a alguien? ¿Sí? ¿Lo llevo en la buena? O en la rebuena. Ahí está. Lo llevo en la buena o lo llevo en la rebuena. Entonces, verso 9 fue ese, ¿cierto? Y el verso 10 empieza con ¿qué palabra? No, palabra, no frase. Palabra. Y esa I es la misma I del verso 8, que se puede traducir como pero. Léanlo con pero y van a ver que va a tener un poco más de sentido, más de comprensión. Eso. Vamos a leerlo del 9 y cambiamos la I del 10 con un pero. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, pero dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él ve vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey, ¿qué? Lo que le está diciendo aquí el rey, el jefe de los eunucos es, Daniel, yo quiero, pero no puedo. O sea, es algo como si el jefe de los eunucos le estuviera diciendo a Daniel, Daniel, tú sabes que tú me caes muy bien, tú sabes que yo te quiero mucho, pero tengo un deseo profundo que mi cabeza permanezca sobre el cuello.
¿Sí? Eso es lo que le está diciendo el jefe de los eunucos. Y Daniel, la sabiduría que tenía no era solamente para entender misterios, matemáticas, filosofía, que fue lo que le enseñaron allí. La sabiduría de él iba a interpretar los momentos, las ocasiones. Y por eso la historia con el jefe de los eunucos para ahí. Y ya Daniel no le insiste más a él. Pero antes de avanzar, yo quiero decirles algo, mis queridos. Fíjense ustedes que este versículo no puede tomarse como un versículo que respalda a los vegetarianos. Ojo con esto, que esto es muy importante. Algunos vegetarianos agarran este versículo para decir, si ve que es malo comer carne, no es eso. Porque ya dijimos cuál fue la razón por la cual Daniel rechazó la carne. Y no fue por razones físicas, sino por razones espirituales. ¿Cuál era el efecto normal que le está diciendo el jefe de los eunucos? ¿Cuál es el efecto normal de una dieta vegana o vegetariana, según las palabras del jefe de los eunucos? Mírenlo, vuestros rostros van a estar ¿qué? Eso es lo normal. Él sabía eso, es decir, la persona que se dedica a comer solamente como vegetariana va a estar débil y el rostro ¿cómo va a ser? Pálido. Y si el rey veía que esas personas tenían el rostro pálido, ¿qué iba a pasar? Lo mataban, porque la orden del rey era que tuvieran lo mejor de lo mejor. Hermanos, el resultado natural de una dieta vegetariana es esta, tener el rostro más pálido. Pero entendamos algo. A Daniel no se le puso el rostro más pálido, fue porque Dios hizo una intervención especial y única con Daniel. ¿Sabían ustedes que después de este periodo Daniel sí comió carne y sí bebió vino? ¿Sabían ustedes eso o no? Después de este periodo, ¿cuánto tiempo se abstuvo Daniel de comer carne y vino de la porción de la comida del rey? ¿Cuánto tiempo? 3 años, que era el tiempo de entrenamiento. Pero después de esos 3 años, la Biblia registra que 70 años estuvo Daniel comiendo carne y bebiendo vino. Daniel capítulo 10, vayan conmigo por favor. Daniel capítulo 10, está recibiendo Daniel una visión de tal magnitud que lo dejó a él perplejo. Y en esa visión, mire lo que nos dice, versos 2 y 3. En aquellos días, es decir, los días que recibió la visión, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de ¿cuánto? ¿Y qué ocurrió durante esas 3 semanas? No comí manjar delicado, ni entró en mi boca ¿qué? Carne, ni qué más, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. ¿Qué no comió Daniel durante 3 semanas? Carne ni vino. Por implicación, ¿qué comió Daniel antes de esas 3 semanas? ¿Y qué comió Daniel después de esas 3 semanas? Dicho sea de paso, ningún israelita que quisiera cumplir la ley de Dios podía ser vegetariano, porque como mínimo el día de la Pascua tenía que comer cordero. Entonces, hermanos, que no nos metan los dedos a la boca. La orden de Dios es mata y come. No está aquí avalando el vegetarianismo ni nada de eso. Insisto, la orden de Dios es mata y come. ¿Vamos bien hasta allí, mis hermanos? Listo. ¿Verso qué vamos? ¿El 10? Bien. Versos 11 al 13. Como Daniel entendió que el asunto iba a estar apretado y él no quería meter en problemas al jefe de los eunucos, se dirige a una segunda persona. Verso 11. Entonces dijo Daniel, ¿a quién, hermanos? A Melzar. ¿Y quién era ese Melzar? Que estaba puesto por el jefe de los eunucos. ¿Quién era ese Melzar que aparece allí? Que se puede traducir como el Melzar, porque era un cargo. El Melzar, hermanos, era un asistente, era un mayordomo del jefe de los eunucos. Dicho de otra manera o en ámbito empresarial, el Melzar era el que estaba debajo del jefe de los eunucos. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? Miren que Daniel falló en el primer intento, pero eso no lo desmotivó.
Vamos por el segundo. Lean ustedes, por favor, versos 11 hasta el 13, si son tan amables. 11 hasta el 13. Y vamos a mirar qué ocurrió en la charla con el Melsar, ya que no prosperó la del jefe de los eunucos. Versos 11 al 13. 1, 2 y 3. ¿Cuánto tiempo duraba el entrenamiento de Daniel? 3 años, ¿verdad? En días, números redondos, en días, ¿cuántos son 3 años? Números redondos, ¿no? 1000. Miren lo que él está diciendo, él está pidiendo un 1%. O sea, Melsar, mira, 10 días. Si el experimento falla, tú tienes 990 días. No te vas a meter en problemas. Pero como el experimento no va a fallar, ¿cierto? Hermanos, ¿saben una cosa? Dios le dio la gracia a Daniel, pero a pesar de que Dios le dio la gracia a Daniel le tocó resolver problemas por el camino. Entendamos esto, mis queridos. En ocasiones, Dios da la gracia, pero permite los obstáculos para desarrollar en nosotros diligencia. Hermanos, que Dios dé la gracia no quiere decir que todo te va a salir derechito y todo el mundo te va a decir sí. Puede que sí, pero como en este caso, puede que no. Por esa razón, si tú tomas la decisión de vivir para Dios, Dios te va a dar a ti cosas muy puntuales que tú vas a hacer. Y cuando tú estés convencido de esas cosas muy puntuales que tú debes hacer para la gloria de Dios, arranca a hacerlas. Pero cuando se te presenten obstáculos, no desmayes. Porque la misma gracia de Dios te va a facultar para que tú superes esos obstáculos. Miren cómo se puso a prueba la diligencia de Daniel. No pudo con el jefe de los eunucos, entonces ahora lo hago ¿con quién? Con el Melsar. Resultado, verso 14. Resultado, verso 14. ¿Cuál es el resultado? Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos ¿cuánto tiempo? 10 días. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que Dios obró en las relaciones de Daniel. El verso 10 nos dice que le dio gracia para con el jefe de los eunucos. Pero aunque no lo dice, hermano, podemos ver implícitamente que también le dio gracias para con el Melsar, ¿o no? También. ¿En qué otro aspecto obró Dios en la vida de Daniel? Verso 15 y 16. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. ¿En qué otra área de la vida de Daniel obró Dios? Muy bien, Dios obró en el físico de Daniel. Lo miraron y ese pelado estaba más cachetón y caricolorado que cualquiera. Y el rostro, fíjense, dice rostro robusto. Porque cuando se padece hambre, el rostro lo expresa. ¿Sí o no? El rostro lo expresa. Pero los rostros de ellos parecieron más robustos. ¿Y en qué otra área de la vida de Daniel obró Dios a favor de él? Verso 17. A estos 4 muchachos Dios les dio. ¿En qué otra área obró Dios? Muy bien, mis queridos, Dios obró en la inteligencia de Daniel. Noten ustedes que el versículo 17 dice, a estos 4 muchachos Dios les dio. ¿Qué indica Dios les dio? Que el origen de ese conocimiento y de esa sabiduría. Por eso cuando Daniel interpreta los sueños a Nabucodonosor, como lo vamos a ver en el capítulo 2, Daniel le dice a él,
Este no es un asunto que los hombres pueden interpretar, pero hay un Dios en los cielos que revela los secretos. Hay un Dios en los cielos. Hermano, ese es el Dios que usted y yo conocemos. Ese es el Dios en el cual usted y yo creemos. Hay un Dios en los cielos que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Ese es el mismo Dios que nosotros hemos creído. Dios les dio conocimiento e inteligencia, que quiere decir que entendían y aplicaban en todas las letras y ciencias. Y miren esa parte final del verso 17. Y Daniel ya le hace un énfasis especial. Tuvo entendimiento en toda visión y sueño. ¿Sabes qué estaba haciendo Dios acá? Dándole a Daniel la llave para que lo tomaran en serio en esa nación pagana. Porque de ahí en adelante, ¿cuál es el trabajo de Daniel? Interpretar sueños. Hermanos, ¿saben qué es maravilloso? Que la comprensión de Dios no guió a Daniel a una mentalidad de atraso, sino una mentalidad de desarrollo. Mis queridos, una de las mentiras que ha acuñado Satanás es hacer creer que el cristianismo es sinónimo de suicidio intelectual. Mis queridos, fueron los cristianos los primeros fundadores de universidades. Fueron los cristianos los fundadores de grandes corporaciones. Si hay una persona que puede desarrollar inteligencia en artes y en ciencias, es aquella persona que ha consagrado su vida a Dios. Que no lo engañen, mi querido. Porque fíjense que tener una relación íntima con Dios no llevó a Daniel a una mentalidad de atraso, sino una mentalidad de desarrollo, de avance. Verso 18. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. ¿Cuántos días habían pasado entonces? 3 años. Y el rey habló con ellos, y oigan esta inteligencia dada por Dios. Y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Pregunta, hermanos, y el rey habló con ellos, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Todos los jóvenes, Daniel, los 3 amigos y todos los demás. Es decir, que Daniel y sus 3 amigos fueron superiores a sus compañeros de estudio. Pero fíjense lo que sigue diciendo. Así pues estuvieron delante del rey. Miren esto. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¿Qué quiere decir? Que Daniel y sus amigos no solamente fueron superiores a sus compañeros de clase, también estos recién graduados fueron superiores a los expertos, a los que tenían la experiencia. ¿Perdón? Sí, señor. Fueron superiores no solo a los compañeros, sino a los experimentados. ¿Por qué razón, hermanos? Proverbios 2:6 lo dice. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Memoricen ese versículo y atesórenlo en su corazón. Ese es el versículo clave o ese es el versículo lema con el cual nosotros les estamos enseñando a nuestros hijos en casa. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Qué nos enseña un versículo como esto? Que nosotros podemos desarrollarnos en cualquier área en la cual Dios nos inclina a investigar. Pero que siempre que obtengamos un desarrollo debemos reconocer que no es habilidad propia, que es el Dios que está en los cielos quien nos dio conocimiento e inteligencia. Por lo cual, si entendemos eso, todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos recibido, todo aquello que hemos logrado acumular, debemos usarlo ¿para qué? O mejor, ¿para quién? Para Él. Mi querido, el diablo no puede dar esto de conocimiento. El diablo no puede dar esto de placer. El diablo no puede crear o inventarse absolutamente nada.
Por eso lo único que le resta hacer es pervertir todo lo que Dios creó. No caigas tú en esa trampa de Satanás. Utiliza todo lo que Dios te ha dado para la gloria de Él. ¿Se dan cuenta que en el versículo 20 se repite 3 veces la palabra todo? Fíjense que dice: en todo asunto los halló mejores que todos los magos y los que había en todo su reino. Esa repetición de la palabra todo que aparece allí, hermanos, tiene un énfasis en la superioridad de ellos. Daniel propuso en su corazón no contaminarse, y Dios, hermanos, obró en las relaciones, en el físico y en lo intelectual de Daniel. ¿Sabes qué nos enseña eso? Que Dios jamás pasará por alto un acto de lealtad hacia Él. Si quieres ver tú el poder de Dios obrando poderosamente en tu vida, tu corazón tiene que ser leal a Él. Mi querido, pero el orden es el siguiente: buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás os será. Para que las aguas del río Jordán se detuvieran, los sacerdotes tenían que poner primero la planta de sus pies. Para que el mar se dividiera en dos, primero tenía que Moisés levantar la vara. ¿Por qué lo hace Dios de esa manera? Porque así nos permite Él desarrollarnos a nosotros en la confianza en su palabra. No esperes a tener muchas cosas para hacer algo para Dios. Toma ya la decisión de vivir para Él. Y si tú tomas ya la decisión de vivir para Él, Dios te proveerá de todo lo que tú necesitas para lograr ese glorioso fin. Consagra a Él tus estudios, consagra a Él tu trabajo, consagra a Él tu familia, consagra a Él tus finanzas, consagra a Él tu tiempo, consagra a Él tus ojos, consagra a Él tus manos, consagra a Él tus pies, consagra todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes, todo lo que tú sabes a aquel que es la fuente que te dio todo eso. Y mi querido, jamás Dios pasará un acto de lealtad por alto. Este pasaje termina diciendo en el verso 21: y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. ¿Sabes cuántos años han pasado al año primero del rey Ciro? Ese rey Ciro fue el que derrocó a los de Babilonia. ¿Cuánto iba a durar la cautividad de ellos? Es decir, que han pasado 70 años entre el versículo 20 y el 21. Ya aquel jovencito que tomó la decisión, permítanme dar una cifra, de 15 años tomó la decisión de vivir para Dios, a los 85 años sigue vigente con la misma decisión. ¿Qué indica eso? Hermana Marina, hermana Maye, hermano Álvaro, hermana Gladys, para todos los hermanos de mayor edad de la iglesia, la decisión de vivir para la gloria de Dios tienen que seguirla reafirmando hasta que Cristo venga por ustedes. Nunca den por sentado, ya yo viví lo que tenía que vivir. Siempre, si tenemos vida, es porque Dios quiere que la vivamos para la gloria de Él. Daniel buscó agradar a Dios y el Señor obró en favor de Daniel. ¿Sabes qué significa eso? Que hayan pasado 70 años, que Daniel fue el primero o de los primeros deportados de Jerusalén a Babilonia, pero Daniel también Dios le dio un privilegio, ver cómo aquellos primeros deportados regresaron en cumplimiento de la palabra de Dios. Ay, mis queridos, cuán dulce es confiar en Cristo, dice el himno. La decisión que tomó Daniel, hermano, fue de no permitir que las circunstancias afectaran su compromiso de serle leal a Dios. Por esa razón, lo que he querido comunicar en el día de hoy, mis queridos, es que Dios respalda a quien decide vivir para Él. Por eso, querido hermano, decida honrar a Dios con su vida y va a ver el obrar de Dios a favor suyo. Pero conságrese a Él. No quiera vivir
con un pie en el cristianismo y con otro en el mundo. No, mi querido, esa no es la manera, ese no es el camino. Conságrate totalmente al Señor. Deja que el único soberano dirija tu existir. Y te aseguro que tendrás el respaldo de Dios. En palabras registradas en el libro de Samuel: yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Sabes, muchos cristianos, registra la Biblia que muchos cristianos, genuinos cristianos, fueron salvos, pero no consagraron su vida a Dios. Por eso, en lugar de recibir el respaldo de Dios, recibieron la disciplina de Dios. ¿Dónde vemos eso, pastor? ¿Cómo así hay creyentes carnales? Si no existieran creyentes carnales, ¿por qué se escribió 1 Corintios 3? ¿Y por qué en 1 Corintios 10 y 11 se habla de aquellos que participan de la cena del Señor y algunos están débiles, otros enfermos y otros ya? Cristianos que genuinamente creyeron en Dios, pero no quisieron consagrar su vida a Él. No seas tú uno de ellos. Consagra tu vida al Señor. Como lo dice Romanos capítulo 14, verso 8. Y si vivimos, y si morimos, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Vive contra la corriente, mi querido. Vivir contra la corriente, hermano, no es salirse de las aguas. Vivir contra la corriente es estar en medio de las aguas con los demás peces, pero poniendo resistencia para que el mundo no moldee nuestros pensamientos, sino la palabra de Dios. Y estimado amigo, si aquí hay alguien que no ha creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, quiero decirle esto: lo más fácil es seguir la corriente del mundo, pero ese río desemboca en la condenación del infierno. Hoy el Señor Jesucristo te llama para que tú creas en Él, para que te arrepientas de los pecados y para que recibas así la vida eterna. No te vayas sin Jesucristo si fue que hoy viniste sin Él, porque Él está dispuesto a perdonarte, a darte vida nueva y a hacerte una nueva criatura según lo ha prometido. Él cumple su palabra y Él dice: el que a mí viene, no le echo fuera. No importa cuántos pecados hayas cometido, a pesar de tu maldad, a pesar de tus pecados, a pesar de tu impiedad, la gracia de Dios es mayor para salvarte, para perdonarte, para limpiarte. Ven hoy a Él y que tú puedas vivir este versículo: yo honraré a los que me honran. Oremos. Señora, no, porque el ayuno de Daniel, si lo quieren hacer, tienen que comer carne y vino. Sí, hermana, estos pasajes se han tergiversado. El ayuno de Daniel no era tanto ayuno. Y cuando Daniel ayunó fue por una ocasión muy especial. En el capítulo 10 lo vamos a ver. Fue por algo muy especial y era una visión que él no podía entender. Entonces no es tanto que Daniel se propuso: voy a dejar de comer. Lo que ocurrió es que no le daba ni siquiera hambre por la magnitud de la visión. Gracias, hermana, por la pregunta. Padre de los cielos, gracias por tu amor y tu bondad, por amarnos, por sostenernos y por poder tener en ti la fuente de toda verdad. Gracias porque nos has ayudado, nos has sostenido, y te pedimos que tú convenzas nuestro corazón que no hay mejor decisión que podamos tener que vivir para la gloria tuya. Gracias, mi Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, terminamos con el tiempo de la ofrenda misionera. Mi hermano Gerson viene por acá, invito de esa manera.